hermanos. Gracias a Dios porque es motivo de gozo y de alegría el poder estar de vuelta en el templo, en la casa de Dios. Saludo a mis hermanos que están aquí presentes acompañándonos. Y también, hermanos, enviamos un saludo a la distancia a cada una de las familias que el día de hoy se han conectado. Mandamos un saludo no solamente a los hermanos de nuestra iglesia, sino de otras iglesias del compañerismo que también están compartiendo con nosotros, hermanos, nuestra celebración dominical. Tal como lo anunciamos, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones. Dios puso en mi corazón, hermanos, a través del estudio personal, analizando las circunstancias que estamos viviendo, el empezar una nueva serie de predicaciones que se adaptara a la situación que estamos viviendo, hermanos, el día de hoy. Si Dios nos da vida, en las próximas semanas, los próximos meses, de hecho, yo calculo unos 25, 30 sermones voy a estar compartiendo, hermanos, que tienen como propósito hacer un llamado a la iglesia, hermanos, a hacer una iglesia sana. Y de allí que el título de esta nueva serie de conferencias se llama Es tiempo de sanar. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, vamos a hablar acerca de la amargura, acerca de la falta del perdón, acerca de los traumas emocionales que algunas o muchas veces traemos también nosotros como cristianos y que quizás a veces no reconocemos y que son situaciones, hermanos, que están allí en nuestra vida. Quiero empezar el día de hoy llevándoles al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. El tema número uno que vamos a estudiar, hermanos, lleva como título ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Con base en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, hermanos, es que quiero empezar esta serie de estudios. He orado a Dios, he consagrado este mensaje y los que aún no he elaborado, esperando que sea de bendición, hermanos, para nuestra vida, que sean mensajes de actualidad que nos lleven precisamente a eso, a sanar como personas, como cristianos, como individuos, y entender que por medio de Cristo, hermanos, podemos tener sanidad de cualquier cosa, conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada, Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, les quiere dejar en claro una cosa. Les dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero introducirme, hermanos, diciéndoles lo siguiente. Quiero enfocarme en una palabra que Pablo está utilizando aquí y es la palabra afanosos. En el idioma original, hermanos, en el que Pablo escribe esta epístola a los filipenses, la palabra afanosos, hermanos, es una palabra fuerte, es una palabra muy expresiva, es una palabra que describe a una persona que tiene temor, que tiene aflicción, que está muy preocupada. Se refiere, hermanos, a una persona que está tan preocupada que en la medida en la que pasan los días, las semanas, el tiempo, se va llenando de ansiedad. Pero de una ansiedad tal, hermanos, que llega el momento en el que esa persona literalmente siente que se está dividiendo en partes, que se está partiendo en pedazos. Porque la ansiedad, uno de los temas con los cuales voy a empezar, hermanos, el día de hoy, y de los cuales voy a estar predicando durante varias semanas, lamentablemente tiene esa capacidad. La capacidad de hacer que una persona pierda el control en su mente, de sus pensamientos, de su cuerpo, y que empieza a vivir situaciones en las que literalmente siente que se está partiendo en pedazos. El verbo griego, hermanos, significa precisamente eso, dividirse en partes, hacerse pedazos. Es un verbo antiguo, hermanos, que se refiere a la preocupación excesiva y más específicamente, hermanos, a la ansiedad que puede llegar a convertirse en un trastorno psicológico que nos hace vivir de manera cotidiana, hermanos, planteándonos una pregunta, ¿qué tal si? Y de allí el título de la predicación, hermanos, de este día. ¿Qué tal si? Es una pregunta, es un planteamiento que va a estar apareciendo cotidianamente cuando nosotros, hermanos, permitimos que la ansiedad atrape nuestra vida. Y uno de los primeros puntos que vamos a ver es que cuando nosotros empezamos a plantearnos la pregunta, ¿qué tal si? Lo primero que nos planteamos es, ¿qué tal si me pasa lo peor?
¿Qué tal si me pasa lo peor? Hermanos, voy a decirles algunos datos. La ansiedad, hoy en día, hoy por hoy, hermanos, es un trastorno creciente en México y en realidad en todo el mundo. Ya era un problema social antes de que empezara la pandemia, hermanos, pero se incrementó de manera muy notable en el último año. Si usted acostumbra a leer las noticias, hermanos, muchos de ustedes saben que yo acostumbro leer el periódico casi todos los días, hermanos, en la medida de lo posible. El año pasado, allá por el mes de enero, febrero quizás, decía el periódico, hermanos, que la ansiedad era un problema que estaba creciendo en México, de tal manera que se estimaba que aproximadamente el 14.4% o el 14% de la población en México, es decir, 14 de cada 100 personas, estaban padeciendo algún problema de ansiedad. El problema, hermanos, es que para el mes de mayo de ese mismo año, del año 2020, ese 14% había crecido al 32.4%, es decir, se había más que duplicado. 32 de cada 100 personas en México, hermanos, estaban enfrentando problemas de ansiedad severa. Ya no era una ansiedad común, sino una ansiedad severa. El problema empezó a crecer tanto, hermanos, con la pandemia, que el 20 de agosto del año 2020, unos cuantos meses después y unos cuantos antes de los que estamos viviendo hoy en día, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, una doctora de nombre Carissa Etienne, dijo lo siguiente: la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala nunca antes vista. Se trata, dice esta doctora, de una tormenta perfecta en todos los países, ya que vemos necesidades cada vez mayores y recursos cada vez menores para abordarlas. Es urgente, dice esta directora, que el apoyo a la salud mental se considere un componente fundamental a la respuesta de la pandemia. Hermanos, es algo que está afectando de manera particular a la población entre los 15 y los 64 años de edad. Sin embargo, la realidad es que toda la población, hermanos, estamos teniendo algún problema de esta naturaleza. Incluso, hermanos, los niños también ya han sido afectados con la ansiedad. Ahora bien, déjenme decirles, hermanos, que la ansiedad en sí misma no es mala. Es bueno tener un poco de ansiedad. ¿Por qué? Incluso algunos especialistas dicen que no solamente un poco de ansiedad o cierto grado de ansiedad es bueno o deseable. ¿Para qué? Bueno, para que podamos, para el manejo normal de las exigencias, hermanos, o las demandas de la vida. Únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad, desequilibrio de los sistemas de respuesta normal de ansiedad, o se supera la capacidad adaptativa de nosotros como personas, hermanos, y el medio ambiente en el que nos estamos desenvolviendo, es cuando la ansiedad se puede convertir en algo que domine nuestra vida, en algo patológico, provocando un malestar significativo con síntomas físicos, psicológicos y de conducta, la mayoría de las veces, hermanos, muy inespecífico. Y es precisamente esta la razón por la cual, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de ansiedad. Porque si nosotros como cristianos no reconocemos que es un problema que quizás algunos estamos viviendo o algunos vayan a vivir y no le hacemos caso, si una persona, hermanos, no lucha contra la ansiedad, solo le va a traer miseria y desolación en su vida. Y no es la voluntad de Dios que una persona viva sintiendo que su vida se está partiendo en pedazos. Juan capítulo 7, no lo buscan, versículo 38, dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose, dice la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que es su voluntad que una persona que cree en Él reciba el Espíritu Santo, y que al recibir el Espíritu Santo, ese Espíritu deposita o trae un fruto tan perfecto a la vida en el creyente, que ese fruto le va a permitir, hermanos, estar protegido contra la ansiedad, le va a permitir superarla, le va a permitir sanar en la medida en la que ese cristiano se esté sometiendo, hermanos, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos una vida en la que literalmente sentimos que nos partimos en pedazos, sino que vivamos una vida, hermanos, de paz. Durante varios sermones, entonces, vamos a hablar de la ansiedad porque es un problema real que necesitamos responder con base en la palabra de Dios, pero sobre todo es un problema del que necesitamos reconocer y sanar. Hermanos, al principio la ansiedad puede ser un temor, un pequeño temor de baja intensidad, un malestar o una intranquilidad que no nos deja estar en paz. Si la situación se complica, como ya lo dije hace rato,
entonces esa paz que podemos tener incluso como cristianos se puede convertir en una sensación de corta duración y nuestra vida se vuelve una constante guerra de preguntas que empiezan con un ¿qué tal si? ¿Qué tal si me pasa lo peor? Una persona que tiene ansiedad nunca se va a imaginar cosas positivas. Siempre va a estar pensando en cosas negativas. Si sale a la calle en su coche, dice, ¿qué tal si chocamos? Si va con su familia en la calle, dice, ¿qué tal si nos asaltan? ¿Qué tal si perdemos todo? ¿Qué tal si mi esposo sale o mi esposa sale y no vuelve a casa? ¿Qué tal si nos contagiamos de COVID y nos morimos? ¿Qué tal si la vacuna es un experimento? ¿Qué tal si están exterminando a la humanidad? ¿Qué tal si me quedo solo? ¿Qué tal si pierdo a mis seres amados? ¿Qué tal si no puedo terminar con mis estudios? ¿Qué tal si no puedo ejercer mi profesión? ¿Qué tal si nada vuelve a ser igual? ¿Qué tal si no puedo abrir de nuevo mi negocio? ¿Qué tal si? Y ese qué tal si, hermanos, está en nuestra cabeza dando vueltas, hermanos, como una sospecha constante que está detrás de nosotros. La ansiedad es eso, es una sospecha constante. Alguien dijo que la ansiedad es la vida en un tono menor con preocupaciones mayores, que lleva una sensación de temor revoloteando sobre nuestra cabeza día a día. Lamentablemente, hermanos, todo lo que imaginamos cuando estamos dominados por la ansiedad no es real, pero nos provoca un gran temor. Y ese es el problema. Todo lo que nos imaginamos, producto de nuestra mente, producto de nuestro miedo, no es real. Pero se repite tantas veces, hermanos, que creemos que lo es. Las personas, hermanos, que están ansiosas son como aquellas que suben las escaleras. Imagínate que tienes que subir las escaleras de 15, 20 pisos, el elevador se descompuso y tienes que subir, tienes que llegar allá arriba rápido. ¿Cómo llegas cuando estás allá arriba? ¿Cómo te sientes cuando ya estás llegando después de 15, 20 pisos? Te sientes agitado, sientes que no puedes respirar, estás inhalando y exhalando aire. Así te hace sentir la ansiedad, porque te hace quedar sin aliento debido a la angustia constante que tú y yo estamos viviendo al momento de preguntarnos, ¿qué tal si? El problema, hermanos, de la ansiedad es que no solo tiene la capacidad de quitarnos el aliento, sino que podría llegar a quitarnos el deseo de vivir. Porque llega el momento en que se convierte en algo tan complicado que dices, ¿para qué quiero vivir así? Con tanto miedo, con tanta preocupación, con tanta angustia. Y es cuando incluso los cristianos dicen, Señor, quítame la vida, ya me quiero morir, ¿para qué me permites estar de esta manera? Hermanos, dicen las autoridades médicas que si la pandemia continúa, entonces millones de personas empezarán a sentir ataques de pánico generalizado, fobias o algún otro trastorno de ansiedad en el mundo. El pecho se sentirá apretado, nos sentiremos mareados, sentiremos que no podemos respirar, evitaremos el contacto, hermanos, con otras personas y quizás hasta podemos llegar a tener temor de estar entre la gente, sobre todo entre las multitudes. Dios, hermanos, no quiere que vivamos así. La pregunta es, si la pandemia no hubiera existido, ¿estaríamos hablando de ansiedad? La respuesta es sí, hermanos. Tendríamos que hablar de ansiedad. Sí, hermanos, el mundo está muy ansioso. Y es un problema que hasta los niños están experimentando en gran medida este problema. Y se debe, ¿saben a qué, hermanos? Al cambio tan rápido que estamos viviendo en nuestra sociedad moderna. El mundo está cambiando de manera impresionante, hermanos, y eso nos provoca ansiedad. Dicen los investigadores, hermanos, que en el mundo occidental, en los últimos 30 años, han cambiado las cosas tan rápido que se puede comparar a los cambios que había habido en los últimos 300 años. Y cuando algo cambia tan rápido, hermanos, lo único que va a generar es ansiedad sin darnos cuenta. Quiero que pensemos, hermanos, en lo que ha cambiado. La tecnología. Yo tengo 55 años, hermanos. Ya es una edad madura. Y me tocó todavía trabajar sin el internet. Trabajar incluso sin la computadora.
únicamente tener una televisión en casa donde los noticieros nos estaban diciendo lo que había pasado, a veces 1 o 2 días en otro lugar del mundo. Pero hoy en día, hermanos, con la existencia del internet, podemos enterarnos de muchas cosas. Las advertencias, por ejemplo, sobre el calentamiento global, la constante posibilidad de una guerra nuclear, los ataques terroristas en uno y otro lugar. Y las noticias, hermanos, están llegando de golpe, literalmente, cada pocos segundos a la mente de las personas a través de los celulares, a través del iPad, a través de la tableta, a través de las computadoras, a través de la televisión. Y sin darnos cuenta, hermanos, todo esto nos causa ansiedad. Hermano, ¿nunca te has descubierto con tu teléfono en la mano, estás así preocupado? Y de repente estás viendo y quieres ver las noticias. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿Y qué pasó con tus amigos? ¿Y qué pasó en esto? ¿Y qué pasó en el otro? Y estás dando vueltas. Quieres ver las noticias y estamos preocupados, hermanos. El mundo está revolucionando y está cambiando tanto. Tenemos tanta información a la mano, tantas noticias a la mano, que sin darnos cuenta, hermano, nos está causando ansiedad. Por eso no es recomendable que los niños tengan, hermanos, este tipo de aparatos en sus manos, porque lo único que les está provocando no solamente es un desgaste de los ojos, sino les está provocando ansiedad. Hoy en día, hermanos, vivimos tan rápido que apenas estamos superando una crisis en algún país al que ni conocemos, pero que nos preocupa porque algo pasó, y ya escuchamos de otro problema, hermanos, en otra parte del mundo. Nos movemos, hermanos, muy rápido. En el pasado, las personas se movían lo que podían caminar, lo que podían llevarle, hermanos, a lo mejor algún animal de carga o un tren. Hoy en día el ser humano se puede mover de un país a otro prácticamente en horas. Ir de un continente a otro, hermanos, rápidamente. Y si a eso le agregamos los retos personales, por ejemplo, yo pregunto a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes que están aquí, a los hermanos que están aquí, ¿cuánto nos ha costado adaptarnos, hermanos, a un salón de clases completamente virtual? Yo recuerdo lo emocionante que era entrar a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad y llegar con las personas y conocer nuevos amigos y hola, ¿cómo está? Hoy en día no puedes hacer eso. Hoy en día algunos chicos, algunos jóvenes de la iglesia han entrado a escuelas donde no han podido ver a sus compañeros de cuerpo completo, donde no han podido ver sus rostros, donde no han podido tener amistades, donde tienen que adaptarse a una pantalla con un maestro que ni saben quién es, con la presión a veces de que no sabes si le aprietas un botón, si se te apagó el micrófono, si se te fue el internet, si se te atoró. Todo esto, hermanos, trae ansiedad. El trabajo desde casa, hermanos, todos los hermanos que están trabajando desde su casa. La presión de que tu familia te vea allí en casa, tus hijos te ven en casa. Papá, ayúdame con esto, que tu esposa, oye, ¿puedes levantar esto? ¿Puedes traer el otro? ¿Puedes mover aquello? Oye, estoy trabajando, sí, pero también estás aquí. O la ansiedad que le preocupa, que le atrae a la hermana, al ama de casa, que ahora tiene a su esposo y a sus hijos todo el día. A lo mejor antes, hermanos, y no estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? De repente, pues descansaba un poquito, a lo mejor se ponía a ver televisión, o si quería, a lo mejor no hacía nada en el día y no pasaba nada, pero ahora está su esposo allí. Ahora están sus hijos allí. Ahora tiene que estar más al pendiente, hermanos, de las cosas. Incluso sentarse durante horas a ayudarle, quitándole tiempo a sus actividades personales. A eso agrégale que hay que pagar la renta, que hay que pagar la luz, que hay que pagar los servicios, que hay que cuidarse de no enfermarse, que si ya te enfermaste hay que ir al médico, que en el hospital no te reciben, que el médico no quiere ir a tu casa. Todo eso, hermanos, trae ansiedad. Hermano, yo quiero plantearte una pregunta. ¿Qué tal si de alguna o de otra manera es algo que ha entrado a tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, anímicamente? Aquellos hermanos que están viendo la transmisión en vivo y los que estamos aquí, ¿cómo nos sentimos anímicamente? ¿La ansiedad ha entrado a tu vida? Dios no quiere que te estaciones allí y creas. Dios no quiere que creas que tu mundo se ha acabado y que tu futuro no va a llegar. Por eso es que el siguiente punto, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es ¿qué tal si nos aferramos a Cristo? Es decir, vamos a dar un giro completo de un ¿qué tal si me pasa lo peor? A un ¿qué tal si nos aferramos a Cristo? Vamos a regresar al pasaje que estábamos leyendo hace un momento, pero ahora vamos a leer una porción más completa. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 8. Estamos hablando de ansiedad.
Y estamos diciendo que la palabra ansiedad que el apóstol Pablo utiliza es una palabra que significa dividirse en partes, partirse en pedazos, y que describe a una persona que está en una situación anímica, psicológica, extrema, difícil, tremenda, porque el temor, la preocupación, la aflicción, la ansiedad le ha tomado como presa y literalmente siente que se está partiendo en pedazos. Pero la palabra de Dios nos lleva a dar un giro completo. ¿Qué tal si nos aferramos a Cristo? Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 8. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Hermanos, muchos cristianos, muchos pastores, muchos hijos de Dios creen, piensan, aseveran que los cristianos estamos exentos de ansiedad, puesto que tenemos al Espíritu Santo. Déjenme decirles que esto es algo ideal. Pero la realidad, hermanos, es que si así fuera, entonces el Espíritu Santo no habría inspirado al apóstol Pablo a escribir este impresionante párrafo en su carta a los filipenses. Y no es que el Espíritu Santo no pueda resguardarnos, Él puede hacerlo. Pues yo dije hace rato que su fruto es tan perfecto que tiene la capacidad de cuidarnos. El problema es que quizás algunas veces, como hijos de Dios, no hemos permitido que ese fruto crezca de tal manera que tome completamente el control. O a lo mejor tiene el control de nuestra vida y sin embargo, hermanos, hemos permitido que un poco de ansiedad entre allí en nuestra vida. Yo quiero decir una cosa, hermanos. La Biblia dice que ciertamente la vida cristiana es una vida de paz. Eso es un hecho. Por eso es que algunas veces cuando no sentimos paz, asumimos que tenemos un problema nosotros. A veces nos sentimos culpables y decimos, bueno, ¿cómo le voy a decir al hermano? ¿Cómo me voy a parar en la iglesia y decirles, hermanos, que quiero que oren por mí porque tengo un poco de ansiedad o porque estoy muy ansioso, estoy pasando por un problema muy serio? ¿Qué van a decir de mí si yo soy el maestro de escuela dominical? ¿Qué van a decir de mí si soy el pastor, si soy el presidente de jóvenes? Yo no puedo decir eso. Y quizás ni siquiera queremos orar delante de Dios porque tal vez creemos, Señor, estoy mal, te hemos fallado. No, hermanos, los cristianos no debemos de olvidar una cosa: somos seres humanos. Y como seres humanos somos vulnerables como cualquier otra persona. Así que el problema no es si tenemos un poco de ansiedad o incluso mucha ansiedad. El problema es que hay que saber qué hacer cuando eso está pasando en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo podemos interpretar lo que Pablo dice? Porque lo que Pablo dice es muy claro: por nada estén ansiosos, por nada estén afanosos. ¿Cómo podemos interpretar entonces lo que Pablo dijo? Bueno, hermanos, quisiera compartirles lo siguiente. Como pastor no suelo yo, y creo que es algo común, hermanos, entre los pastores, normalmente no abrimos nuestro corazón, casi siempre nuestras cuestiones personales las llevamos delante de Dios y nosotros pues habitualmente luchamos individualmente con nuestras pruebas o con nuestras tentaciones, o a veces quizás en el mejor de los casos acostumbramos a compartirlo, hermanos, con algún pastor. Pero yo quiero comentarles, hermanos, lo siguiente. Hace tiempo, hermanos, que yo vengo teniendo un problema de ansiedad. Hasta ahora ha sido un problema pequeño. Yo lo llamo pequeños episodios, hermanos, de ansiedad que he superado, que he aprendido a superar, no solamente a través de la oración, a través de unas técnicas de respiración que he aprendido. Cuando empecé con este problema, hermanos, empecé a investigar qué es lo que podía yo hacer, y doy gracias a Dios que me ha permitido, cuando se ha presentado, hermanos, en mi vida
poder superarlo. Pero esta semana, hermanos, esta semana, de martes para miércoles, tuve una crisis de ansiedad, hermanos, como no la había tenido nunca. No sé si sea por el COVID, como ustedes saben, hermanos, voy saliendo del COVID. Dicen que el COVID provoca ansiedad en las personas, no sé si sea por el COVID, pero la verdad es que de la noche del martes, hermanos, para el miércoles, tuve una lucha muy intensa. Fue un ataque de ansiedad, hermanos, tan fuerte que literalmente no pude dormir toda la noche. Toda la noche. Fue una lucha intensa entre mi oración y entre lo que yo estaba sintiendo. Empezó con una sensación de opresión, de ahogamiento, de falta de aire, de preocupación. Empecé a orar, hermanos, de manera inmediata y empecé a orar. Y cómo me hubiera gustado, hermanos, quedarme dormido de repente. Pero no pasó. No pasó. Todavía por la mañana del siguiente día, hermanos, el miércoles, sentí esa sensación, hermanos, había disminuido. Ese día miércoles, hermanos, al día siguiente, por primera vez, iba yo a predicar después de varias semanas de no poder hacerlo, hermanos, por mi salud. ¿Y saben de qué iba a predicar esa noche, hermanos? Acerca de vivir vidas heroicas. Pasó el día, me fui recuperando y en la noche pude predicar la palabra de Dios. Hermanos, desconozco por qué tuve ese ataque de ansiedad tan fuerte. Desconozco si volverá a repetirse. Lo que sí les puedo decir, hermanos, es que tomé una decisión cuando empecé a sentirme así y fue orar. Orar a Dios. Decidí dejar de pensar en mí y le pregunté al Señor, Señor, ¿acaso hay alguien en la iglesia que está preocupado, que está afligido, que se está sintiendo como yo? Pensé en los hermanos de la iglesia que también están con COVID, que están con algún problema, y me puse a orar, hermanos. En realidad la noche me fue suficiente casi para orar por toda la iglesia, pero esa sensación allí estaba. Sentía que me ahogaba, sentía que algo me clavaba en la garganta, sentía que no podía respirar. Hice esos ejercicios de respiración de los cuales hablaba yo hace rato, hermanos, y no sé si por el aire que tragaba, hermanos, ¿verdad? De repente empezaba con hipo y es una sensación terrible. Ya no era nada más el ahogamiento, sino ahora era el hipo y no poder levantarme y estar allí, hermanos. Y lloraba y le decía a Dios, Señor, ¿acaso me estás probando? ¿Qué me quieres enseñar con esto, Señor? Hoy en la noche voy a predicar de vidas heroicas y esta semana voy a predicar de la ansiedad, Señor. ¿Acaso me estás probando? Saben, hermanos, no sería la primera vez. Dios me ha probado muchas veces que he predicado temas difíciles a la iglesia. Me ha probado realmente. A veces he tenido que pasar en lo personal pruebas difíciles, hermanos, porque yo creo que Dios quiere saber y quiere asegurarse, hermanos, que cuando predicamos la palabra, no predicamos palabras. Yo creo que muchas veces a nosotros los predicadores Dios dice, ¿crees que es muy fácil pararse al frente y predicarle a la iglesia y decirle que tenga paz? ¿Tú puedes tener paz? ¿Crees que es muy fácil pararse en la iglesia y decirle a la iglesia, aférrate de Cristo? Tú tienes la capacidad de aferrarte a Cristo, tú lo vas a hacer, porque cualquiera se para aquí al frente y lo dice, pero no cualquiera lo vive. Y yo oraba a Dios y le decía, Señor, ¿acaso me estás probando? Dame la capacidad de mantenerme aferrado a ti, Señor. Dame la capacidad de poder hacerlo. Doy gracias a Dios, hermanos, porque aunque esa sensación de ahogamiento, esa opresión que sentía, allí estuvo prácticamente, hermanos, todo el tiempo. La paz, hermanos, empezó a llenar mi corazón. Me sentía tranquilo. Sabía que Dios estaba conmigo, sabía que Dios me estaba escuchando. Sabía que Dios estaba a mi lado, hermanos. Sabía que no estaba solo. Y pienso algo, hermanos, yo solamente lo viví una noche. Hay gente que lo ha vivido muchas noches, varias semanas, mucho tiempo. Dios no quiere que vivamos así. Si los cristianos no estamos exentos, hermanos, de sufrir ansiedad, entonces ¿cómo podemos interpretar lo que Pablo dice? ¿Se puede realmente lograr lo que Pablo dice? ¿O acaso Pablo nunca fue probado como algo como esto, de tal manera que entonces para él fue muy fácil escribirlo porque no lo vivió? No creo, hermanos.
Yo creo que el apóstol Pablo es alguien que vivió lo que ustedes y yo hemos vivido en alguna o en muchas ocasiones. Yo creo que Dios inspiró, hermanos, a Pablo para enseñarnos a nosotros, las generaciones futuras, que la ansiedad es algo, hermanos, que allí puede estar, que quizás no podemos evitar que esté allí, pero es algo de lo que podemos salir y que podemos sanar. Quiero que analicemos, hermanos, esta porción de la Biblia. Es una porción poderosísima. Vamos a aprender, hermanos, que hay cosas que son completamente necesarias y que no debemos, hermanos, de olvidarnos de ellas. Vamos al versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Hermanos, cuando mi esposa empezó a enfermarse y dio positivo, y después yo di positivo en COVID, le oré a Dios, hermanos, y le dije una cosa: Señor, ¿quién soy yo para librarme de esta enfermedad? Si ustedes me hubieran preguntado, hermanos, yo no hubiera querido pasar por el COVID. Habíamos vivido con hermanos en la iglesia que lo han sufrido de una manera extrema, lamentablemente. Y tenemos hermanos que lamentablemente, hermanos, han perdido seres amados. Así que cuando en mi familia, mis hijos, ¿verdad? Daniel, Brenda, empezaron a enfermarse también, oré a Dios y le dije: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que estemos exentos de esto? Le dije a Dios: Señor, ¿te ha placido, te place a ti que yo tenga que vivir esto también? Señor, estoy en tus manos. Y yo le dije a Dios algo, hermanos, en mi primera oración. Le dije: Señor, te voy a alabar si permites que esta enfermedad la pasemos con tranquilidad o la pasemos con dificultad. Te voy a alabar porque sé que tú vas a estar con nosotros, Señor. No me voy a imaginar lo peor, le dije a Dios. Yo solamente voy a esperar y voy a vivir lo que tenga que vivir. Oré por mis hijos, Daniel y Brenda. Oré mucho también por Iván y por Jessie. Mi esposa y yo teníamos la preocupación, hermanos, de Jessie porque ella es diabética. Tenía unos días apenas que empezó a inyectarse insulina porque su diabetes se estaba saliendo de control, el azúcar se estaba saliendo de control. Y teníamos muchas preocupaciones, hermanos. Pero oré a Dios y le dije: Señor, estamos en tus manos. Te doy las gracias. Gracias porque tú permites que mi familia esté siendo probada con esto, Señor. En las noches cuando despertaba, hermanos, le platico yo al hermano Alfredo hace ratito que sudaba mucho en la noche, que mi ropa literalmente estaba tan húmeda que tenía que secarme y cambiarme de ropa, y después de un ratito empezar con mucho temblor en una buena parte de la noche. Le daba gracias a Dios y le decía: Señor, gracias, gracias. A ti te place que nosotros pasemos por esto. Yo en una habitación, mi esposa en otra habitación, mucho peor que yo, gracias a Dios yo no estuve tan mal como ella. Y yo decía: Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Y te doy las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y el apóstol Pablo dice que una de las primeras cosas que debemos de aprender en la vida es a regocijarnos. Regocíjate en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez les digo, regocíjense. Qué fácil es decir regocijarse, Pablo. No, Pablo estaba en la cárcel, estaba preso. La iglesia de Filipos estaba preocupada, hermanos, por su apóstol, por Pablo. Y Pablo le responde diciendo: ¡Ey! No se preocupen, hay que regocijarse. Oye, Pablo, pero ¿cómo nos pides que nos regocijemos si estás en la cárcel, estás prisionero, eres el siervo de Dios? ¿Cómo me pides que me regocije? Porque el Señor está con nosotros, hermanos amados, iglesia de Arenal. Dios está con nosotros. No dice su palabra: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que dice su palabra. Platicaba con un hermano hace unos días y me decía: pastor, es que ya mi preocupación ya no es si me voy a enfermar o no, sino cuándo me toca a mí, a mi familia, y de qué manera. ¿Cómo nos va a tocar? ¿Cómo nos va a dar? Ahora, la preocupación ya no es si te va a dar, sino cómo y cuándo. Y es un estrés, hermanos, impresionante que te lleva a la ansiedad. Pero el Señor dice: regocíjate en el Señor siempre. Es necesario regocijarse siempre. 2, versículo 5. Su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. 2, la segunda cosa es que es necesario, hermanos, no ser perfeccionistas.
La segunda cosa, hermanos, es que es necesario no ser perfeccionistas. La palabra gentileza, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo, no se refiere tanto a la actitud de ser amable, que es una buena traducción. En griego, hermanos, es un adjetivo que significa alguien que es equitativa en su trato, alguien que es suave. Escuchen esto, dice el diccionario griego: justo, equitativo, suave en el sentido de verdaderamente justo, al relajar los estándares demasiado estrictos para mantener el espíritu de la ley. Alguien flexible. Justicia más allá de la justicia ordinaria se basa en la verdadera intención o propósito de lo que realmente está en juego, y por tanto es la verdadera equidad que satisface apropiadamente el espíritu, no solo la letra de la ley. Hermanos, trato de explicar esto. A veces somos muy duros con nosotros mismos, muy juiciosos o muy perfeccionistas. Queremos que todo nos salga bien, queremos que todo esté perfecto, que todo esté bien acomodado, que todo esté limpio. Yo me reconozco como tal a veces. Creemos que si nosotros no hacemos las cosas no van a salir bien. Queremos que la tarea esté limpia, queremos que el trabajo esté perfecto, y todo eso, hermanos, nos provoca ansiedad. Somos muy duros a veces con la familia, somos muy duros a veces con los hijos, somos demasiado exigentes, hermanos, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a ser flexibles, relajados, no de la idea de, bueno, hazlo como quieras, total, como salga. No. Es una persona que reconoce, oye, está bien, ya lo hiciste bien, así está perfecto, no hay problema. Porque cuando somos perfeccionistas, lo único que atraemos hacia nosotros, ¿qué es? Ansiedad. Hermano, la perfección no existe, somos seres humanos imperfectos. A veces somos muy duros con los demás o con nosotros mismos. A veces como cristianos ni siquiera nos damos la oportunidad de ser débiles, hermanos. El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Vamos a disfrutar de la vida. Pablo le dice a los hermanos, el Señor está cerca, vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar la vida cristiana. Hermanos, yo reconozco que a veces he sido perfeccionista. Hace 3 años que no tomo vacaciones como pastor. Hermanos, pero las cosas van a funcionar si estoy yo o no estoy yo, si predico yo o no predico yo. Pero no nos damos cuenta que nos vamos perdiendo a veces, hermanos, en el camino. Que no nos damos la oportunidad, decía hace rato, de descansar, de disfrutar. El Señor viene, y cuando Él venga, hermanos, cuando Él venga, Él espera encontrar hijos sanos, no enfermos. Hijos saludables, no con problemas mentales y emocionales. ¿Sí nos damos cuenta? Hijos felices que se regocijan, no que están partiéndose en pedazos. ¿Qué tal si mejor nos aferramos a Cristo? 3, la tercera cosa que dice Pablo, hermanos, en el versículo 6, dice, por nada, y entonces llega a la conclusión. Dice, si tú te regocijas en el Señor siempre, si tú eres una persona flexible, que te permites a ti mismo a veces equivocarte, a veces fallar, o ser débil incluso, y reconocer que a veces quizás ya no puedes con la vida, entonces yo te voy a decir una cosa: no permitas que nada, por eso ven el contexto, dice, por nada estén afanosos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Que es necesario no estar en constante preocupación. Por nada estén ansiosos. Ojo, Pablo no dice, no te preocupes por nada. Pablo no dice, nunca debes de sentir ansiedad. Ojo, Pablo no está diciendo, nunca te preocupes por nada. Pablo no está diciendo, nunca debes de estar ansioso. No. Lo que Pablo está diciendo es que no nos preocupemos a tal grado que permitimos que la ansiedad tome el control de nuestra vida, al punto de que empecemos a rompernos en pedazos. Hermanos, la ansiedad empieza con un poco de temor. Está bien si sentimos temor, hermanos, pero lo que no está bien o lo que no es correcto es estacionarnos allí, porque al final no podemos tener control de nada. Cuando Pablo dice, por nada estén afanosos, lo que está diciendo es que nada te haga perder el control. Si tienes un poco de temor, no te estaciones allí, no dejes que te atrape. Acuérdate de regocijarte en Cristo. Acuérdate de ser flexible. Acuérdate de no permitir que tome el control de tu vida. Hermanos, si nos aferramos a Cristo, Cristo va a honrar nuestra vida con gozo, con paz y con esperanza.
Quiero que lean conmigo, por favor, vayan al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Por nada estemos afanosos, hermanos, relajémonos. Decía hace rato, disfrutemos de la vida. Ve una buena película, sonríe con tu familia, disfruta. Sé que no se puede salir, pero habrá cosas que se pueden hacer, hermanos, dentro de la intimidad de la casa, del hogar, tú mismo. Si nos aferramos a Cristo, Él va a honrar nuestras vidas con gozo, con paz y con esperanza. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a explicar este verso. Pablo dice que el Dios de esperanza te llene de alegría y paz a ti que crees en Él. Hermanos, ¿creemos nosotros en Cristo? ¿Creemos en Dios? Porque si nosotros creemos en Cristo y creemos en Dios, Él es el Dios de la esperanza. Y es que la ansiedad lo que quita es eso. Es la esperanza, es el sueño, es la ilusión. Yo decía hace rato el deseo de vivir, pero la esperanza es algo que nos levanta, que nos anima, que nos sostiene. Es saber que aunque yo estoy enfermo, aunque estoy en una situación complicada, tengo la esperanza de que voy a estar mejor. Hace rato orábamos por nuestro hermano Eloy porque lo van a operar de su ojo. Por la mamá de la hermana Gaby que la van a operar de su talón, por la hermana Nieves que está con el COVID, por el hermano Jaciel que está con COVID, por muchos hermanos que están con enfermedad. ¿Acaso no es la esperanza lo que nos hace levantarnos? Sé que voy a estar mejor, sé que voy a sanar, sé que voy a estar mejor, que voy a salir de esto. Y dice la Biblia que aquellos que creemos en Él, el Dios de la esperanza nos quiere llenar de alegría y de paz. Incluso dice que quiere hacer crecer en nosotros la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por nada estén afanosos. Hermanos, la cuarta cosa que es necesaria entonces es atacar la ansiedad con oración intensa. Estamos diciendo, hermanos, que vamos a analizar brevemente la Biblia y que vamos a aprender que hay cosas que son completamente necesarias y que no debemos olvidarnos de ellas. 1, que es necesario regocijarse siempre. 2, que es necesario no ser perfeccionistas. 3, que es necesario no estar en constante preocupación. Y 4, que es necesario atacar la ansiedad con oración intensa. Y Pablo habla de peticiones, Pablo habla de oraciones, Pablo habla de ruegos, Pablo habla de acción de gracias. La oración es la llave, hermanos, del cielo. No importa qué hora estés ansioso, si es a mediodía, si es en la tarde, si es en la noche, si es de madrugada, ora a Dios, pídele a Dios, ora a Dios, ruega a Dios, dale gracias a Dios. Porque cuando oramos a Dios nos aferramos a Cristo. Y cuando nos aferramos a Cristo, hermanos, podemos decirle, como le dijo el patriarca Jacob al ángel de Jehová: no te dejaré si no me bendices. Y eso es lo que tenemos que decir al Señor. Señor, no te voy a dejar si no me bendices. Yo decía hace rato, hermanos, que pasé la noche orando. Dejé de pensar en mí para orar, hermanos, por la iglesia. Dije que la sensación de ahogamiento, la falta de aire, el hipo repentino duró toda la noche. Pero el temor no estaba, hermanos, el temor se disipó. Y doy gracias a Dios por eso, porque sé que Él estaba conmigo. Y en la noche pude predicar a la iglesia. Tú puedes ver el sermón allí en internet. Hablaba de vidas heroicas. Y yo le decía a los hermanos el miércoles que así como hay héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, que son testigos para nosotros, hermanos, que son testigos que nos ven, así nosotros también. Yo te planteaba, hermanos, una pregunta el miércoles y decía a los hermanos que estaban conectados: ¿qué harías si en este momento tú murieras, llegaras a la presencia de Dios y Él te preguntara ¿por qué no viviste una vida heroica? ¿Qué le responderías? Señor, pues es que en la familia, con la familia que me tocó, Señor, no se podía ser cristiano. Señor, es que el ambiente donde yo viví, pues si tú hubieras estado allí te habrías dado cuenta que no se podía. Señor, si te hubiera tocado mi barrio, si tú hubieras vivido esto, si hubieras vivido lo otro, te habrías dado cuenta, Señor, que no se puede. Y entonces el Señor nos iba a señalar a todos los héroes de la fe de Hebreos 11 y nos va a decir: oye, si ellos pudieron, ¿tú por qué no? No hay excusas, hermanos, para vivir una vida victoriosa. Señor, es que la ansiedad me robó el corazón, la ansiedad hacía que yo me partiera en pedazos. Sí lo sé, hijo,
Pero yo estaba allí para darte esperanza, yo estaba allí para darte gozo, yo estaba allí para darte paz, yo estaba allí para responderte, pero no pediste, no oraste, no rogaste, no diste las gracias, te encerraste, te dejaste atrapar. Le diste cabida al temor y el temor te atrapó y te partió en pedazos, pero nunca clamaste a mí. Hermanos, necesitamos orar más como cristianos, necesitamos orar más como iglesia. La ansiedad es algo, hermanos, de lo cual podemos sanar y Dios puede sanarnos. No es más grande que nosotros. Por eso es que la quinta cosa que dice Pablo que es necesaria, es que es necesario permitir que Dios nos llene de su paz. Vean qué hermoso es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sí podemos estar en algún momento, hermanos, en ansiedad, pero no es una ansiedad que nos va a robar la paz y el gozo de ser hijos de Dios. Me llama la atención que Pablo dice guardará, y la palabra guardará, hermanos, es un término militar. Pablo utilizó un término militar. Es un término, hermanos, que describe la acción de los centinelas de una ciudad, de soldados centinelas, hermanos, que están vigilando la ciudad del peligro, de tal manera que los que están dentro de la ciudad pueden dormir tranquilos porque hay centinelas, hermanos, hombres valientes que están cuidando la ciudad por si hay algún peligro, y Dios es nuestro centinela. Esa noche, hermanos, Dios estaba velando por mí y está velando por ti. Y cuando has tenido esos ataques de ansiedad, cuando has tenido esos miedos y esos temores, el Señor está a tu lado, porque dice su palabra que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él está con nosotros. Él quiere darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es capaz, hermanos, de dejar atrás el temor, de dejar atrás el miedo, de dejar atrás el qué tal sí, para convertirnos en personas, hermanos, confiadas en Él. Y la sexta cosa que es necesaria, hermanos, según esta porción, es que es necesario dejar de pensar negativamente. ¿Ahora qué voy a hacer? Es que esto es horrible, es que no voy a superarlo, porque siempre me pasa a mí. No, hermanos, alto ya. Porque dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si tú dices, ¿qué tal si choco? ¿Qué tal si me muero? ¿Qué tal si me contagio? ¿Qué tal si? ¿Por qué no piensas mejor? Es que Dios está conmigo, es que Dios me ama, es que yo soy su hijo, es que Él escucha mi oración, es que Dios es fuerte, Dios es mi estandarte, Dios es el Señor, Dios es poderoso, Dios me escucha, Dios me ama, yo no estoy solo. ¿Qué tal si esto me hace más fuerte? ¿Qué tal si esto me hace un cristiano vencedor? ¿Qué tal si esto, verdad, me hace un creyente para la gloria de Dios? ¿Qué tal si esta enfermedad es una manera o este problema de ganar a otros para Cristo? ¿Qué tal si voy al hospital porque allí alguien me necesita? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Dejemos de pensar negativamente para pensar en todo lo bueno que es Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro yo, nuestra persona completa, cuando cambiamos esos pensamientos negativos, no en cosas positivas. Yo no vengo a hablar del positivismo, vengo a hablar de Dios. Cuando pienso en Dios, cuando pienso en su palabra, cuando pienso en sus promesas, hermanos, ¿qué tal si nos aferramos a Cristo? Hermano, no permitas que nada en la vida te deje sin aliento. No permitas que nada en la vida te introduzca a la angustia perpetua. La ansiedad, hermanos, es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Escuchen esta frase, hermanos. La ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Hermanos, la ansiedad no es pecado. La ansiedad no es pecado, es una emoción. Sin embargo, si no usamos las armas que son necesarias y que acabamos de mencionar hace un momento, que Pablo refirió a los hermanos de Filipenses,
La ansiedad sí puede llevarnos a una conducta pecaminosa. Repito la idea, la ansiedad no es pecado, es una emoción. Sin embargo, si no usamos las armas de las que Pablo habló a los filipenses, la ansiedad sí puede llevarnos a una conducta pecaminosa. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar de la misericordia de Dios. Es que si Dios estuviera conmigo, no habría permitido que yo me enfermara, no habría permitido que me pasara esto, no habría permitido que me corrieran del trabajo. Si Dios me cuidara, y empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar su cuidado. Pero si yo le sirvo a Dios, pero si yo soy fiel a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermanos. Peor aún, hay cristianos que para calmar su ansiedad se fuman un cigarro, se beben una copa de vino, se toman una cerveza, pecando así contra Dios, porque la palabra de Dios en Efesios 5:18 dice que nada intoxicante debe de entrar a nuestro cuerpo. Dice antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tengamos cuidado con la ansiedad. ¿Qué tal si en lugar de pensar en cosas negativas, nos aferramos a Cristo para que nos haga dormir con... Escucha esta idea. ¿Qué tal si, hermano, en lugar de pensar en cosas negativas, nos aferramos a Cristo para que nos haga dormir en paz toda la noche? O bien, nos haga cruzar toda la noche con paz. Va de nuevo la idea. ¿Qué tal si en lugar de pensar en cosas negativas, nos aferramos a Cristo para que nos haga dormir con paz durante toda la noche? O bien, nos haga cruzar toda la noche con paz. No sé si me explico en la idea. Porque solo nos dedicamos a orar, aferrándonos a Él. Esa noche yo tenía dos opciones: me encierro en lo que estoy pensando y en lo que estoy sintiendo, o me dedico a orar a Dios para que Él tome el control y me dé paz. Hermano, una recomendación: no veas tantas noticias. De preferencia no veamos tantos noticieros, hermanos, y aprendamos más a depender de la soberanía de Dios. Si estás teniendo problemas de ansiedad, hermano, que estás aquí, hermano, que estás en tu casa, vamos a hablar. Acércate conmigo. Vamos a platicar. Vamos a ayudarnos mutuamente. Y dejemos que la paz de Dios llene nuestros corazones y que tome el control de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no quiere que vivamos con ansiedad permanente. No es su voluntad que enfrentes cada día con miedo e inquietud. Dios nos creó para mucho más que una vida de angustia que nos roba el aliento y la preocupación, hermanos. Dios no quiere que algo divida nuestra existencia. Dios nos salvó para una vida de paz, lo cual va a ocurrir en la medida en la que dependemos de Él. Hermano, ¿qué tal si nos aferramos a Cristo para que al final de nuestra vida lo alabemos como el salmista? Estoy por terminar. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 103, hermanos, versículo 2 al 4. El Señor no quiere que vivas en ansiedad permanente. No es su voluntad que enfrentes cada día con miedo e inquietud. Él te creó para mucho más que una vida de angustia que te robe el aliento y la preocupación, que divida tu existencia. Te salvó para una vida de paz, lo cual va a ocurrir en la medida, hermanos, que dependamos de Él. ¿Qué tal si nos aferramos a Cristo? Dice el Salmo 103, 2 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, este es nuestro Dios. Qué hermoso. Nos sana de todo, nos rescata de la muerte incluso si es necesario, nos llena de favores, nos llena de misericordias. Hermanos, no olvidemos sus beneficios. Dios, Jehová, libró al salmista, hermanos, y puede hacerlo con nosotros también. Oremos al Señor para que calme nuestra ansiedad, para que quite nuestro agotamiento físico y emocional, para que aumente nuestras ganas de vivir, para que nos conceda vivir con paz. Clamemos a Dios, hermanos, y vamos a pedirle que nos haga vivir con menos ansiedad y con más fe. Repito esta idea. Vamos a orar al Señor, hermanos, intensamente, y vamos a pedirle a Dios que nos haga vivir con menos ansiedad y con más fe. Conclusión, hermanos. ¿Qué tal si luchamos contra la ansiedad
con las herramientas de Dios? ¿Qué tal si sanamos de aquello, hermanos, que nos ha aprisionado para vivir en la libertad a la que nos llamó Cristo y podamos levantar las manos al cielo, hermanos, alabarle y reconocer, hermanos, las misericordias de Él? Que Dios sane a cada uno de sus hijos, hermanos, en nuestra iglesia y que nos haga vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios los bendiga, hermanos.